¿Quieres bendiciones del Señor y quieres vivir en desobediencia? Olvídate, porque esas están condicionadas, ¿verdad? ¿Qué les parece el tema interesante? ¿Sí? Porque hemos estado estudiando las diferencias entre los verdaderos y falsos ministros de la palabra de Dios, porque Cristo nos advierte que estemos muy atentos para no ser engañados por los falsos profetas. Entonces tenemos que saber reconocerlos, y hemos estado estudiando en las últimas semanas algunas de sus características. Pero antes de comenzar quiero recomendarles un video, una predicación que escuché en YouTube, un testimonio que se llama Cristianos, y yo entrecomillaría cristianos que terminaron en el infierno. ¿De qué se trata? Es el testimonio de un hermano en Cristo que fue llevado por Dios a ese lugar terrible y vio evangélicos en condenación, gente que se decía o se creía cristiana. Pero ¿por qué estaban en condenación? Porque llevaban una doble vida. Pensaban que eran creyentes en Cristo, decían que eran creyentes en Cristo, pero con su vida demostraban lo contrario. Andaban en pecado, vivían en pecado y murieron en pecado. Y esas personas seguramente iban a una iglesia, sabían de la Biblia, pero ¿de qué les sirvió? Porque lo importante no es solamente lo que sepas, sino lo que haces con lo que sabes. ¿De qué sirve saber que santidad nadie verá al Señor si la santidad no la vives? ¿De qué nos sirve saber cuál es el fruto del Espíritu si no lo experimentamos, si no lo llevamos? ¿De qué nos sirve saber que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios y tenerlas memorizadas si las practicamos? Entonces no es tanto lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Así que la Biblia dice que hay personas que profesan conocer a Dios, que profesan que tienen vida eterna, pero con los hechos lo niegan. ¿Tú quieres ser de esas personas? Yo no. Nadie, ¿verdad, hermanos? Nadie levantó la mano, qué bueno. Porque la verdad es que no se puede ser un verdadero cristiano salvo y a la vez vivir en pecado. Hay incompatibilidad entre las dos cosas. Y hay gente que también ha visto pastores, hay mucha gente que ha sido ya llevada al infierno en visión, y Cristo le dice: vas a la tierra y predica lo que viste, les adviertes. Entonces graban sus mensajes, los suben a internet, discos, videos, en fin, libros. Hay muchos testimonios ya actualmente. Y hay hermanos que han visto pastores en el infierno, pastores que engañaban a propósito a la gente, a las ovejas, con el fin de sacar un provecho personal. Pero yo creo que un pastor que es verdaderamente cristiano jamás va a engañar a las personas. Creo que los engañadores, estoy convencido de que los engañadores no son verdaderamente salvos. Como platicábamos cuando veníamos, ¿verdad, hermano Iván? Hay un verdadero ministro de Dios. A mí me gustan mucho sus mensajes, les recomiendo, si no lo conocen, que lo busquen en YouTube. Gary Lee, él es judío. Si lo has oído, apunta a Gary Lee. Pero en 1972 se hizo cristiano. Y un año después ya estaba predicando la palabra. Lleva más de 40 años y ha viajado por más de 70 países llevando el evangelio, y predica, pero bien. Una palabra pura de santidad, de obediencia, de arrepentimiento. Y una vez predicó un mensaje muy fuerte en una iglesia, clamando a la obediencia a Dios. Y después se le acercó un hermano y le dijo: oiga, hermano Gary Lee, usted predicó muy fuerte, como que le faltó amor. Dijo: todo lo contrario, porque los amo, les tengo que decir la verdad. Porque me interesa su alma, su salvación, su destino eterno. El pastor que ama las ovejas habla la verdad, aunque esta duela, porque se preocupa por la salvación de las almas. Al falso profeta no le importan las ovejas, ni se preocupa por el destino eterno de estas. No les importa su vida de santidad ni su salvación, por eso solamente las adula. Ese hermano que les platiqué que estuvo en el infierno nos da una recomendación que a mí me gustó mucho, que dice así: dice,
No busques una congregación en donde te haga sentir bien, sino en donde te exhorten al arrepentimiento y a la santidad. Pero cada vez hay menos, ¿verdad, hermano Iván? Tú que has viajado por varias partes de la República, está viendo el aumento de las iglesias, de la prosperidad, de pastores que comenzaron bien, pero ya se desviaron. Profecía cumplida, hermanos, como hemos visto en las últimas semanas. De manera que el verdadero ministro de Dios hace énfasis en la santidad, porque la Biblia hace énfasis. Dios dice en la palabra: sed santos porque yo soy santo. ¿O acaso dice sed ricos porque yo soy rico? Sed sanos porque yo soy sano. Entonces, ¿por qué esto es lo que enfatiza muchos pseudo pastores o pseudo evangelistas? No, ¿verdad? De esto hemos hablado extensamente las últimas semanas, no me quiero extender, pero quiero hacer un paréntesis sobre algo que me llamó la atención de otro video que vi, que está relacionado con los falsos profetas. En julio de 2013 fue subido un testimonio a YouTube. Fíjense bien, julio 2013, ¿sí? Hace un año exactamente, por un profeta, un pastor, profeta, tal vez africano por sus características, se llama David Ogour, con W, y dice, le dio un mensaje para México, y le dijo Dios a este pastor: yo estoy muy enojado con México por 3 razones fundamentalmente. Una terrible idolatría. El país más idólatra de América Latina, ¿saben cuál es? México. Ningún ídolo es tan adorado, idolatrado como el que tenemos en el Tepeyac. Ninguno en toda América Latina. El segundo recinto católico más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿cuál es? La Basílica de Guadalupe. Son 15 o 20 millones de visitantes por año, una cosa así. ¿Dios detesta la idolatría, sí o no? Jeremías 17, 18, por favor, hijo. 7, 18. De manera que en México hay una gran idolatría hacia la guadalupana. Dice Dios: los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la, ¿cómo le llaman a María los católicos? A la reina del cielo. Y hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para agradarme, dice. Y la gente piensa que le agrada con sus idolatrías a las vírgenes. Dice: para provocarme a ira. Y el 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos para su propia confusión? Otras traducciones dicen para su propio mal, para su propia perdición. Sí, hay diferentes traducciones. Una más exacta dice para su propio mal o para su propia perdición. Otra cosa que molesta mucho a Dios, que le dijo el hermano, a este hermano David Ogour: el aumento del satanismo y ocultismo en nuestro país, rampante. Ustedes saben que cada año el Congreso Mundial Anual de Brujos y Satanistas, ¿en dónde es? En México, en Catemaco, Veracruz. Y eso no es un secreto, hasta las noticias sale, ustedes lo han visto. Tenía más datos, pero no nos vamos a extender porque tenemos mucho material para hoy. Otra razón del enojo con el país tiene que ver con la práctica de hoy: la proliferación de falsos ministros del Evangelio, de engañadores, de aduladores, portadores de mensajes de la prosperidad en lugar de mensajes de santidad. Ministros mentirosos que hacen del dinero y el éxito el centro de sus predicaciones, cuando Dios ordena que el centro de las predicaciones sea Jesucristo, que sea Dios, que sea la fe en Cristo y la santidad. Él debe ser. Porque me propuse, dice el apóstol Pablo, no saber entre ustedes nada más sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero fíjense lo interesante de este profeta.
Les dije, su video lo subió en julio de 2013 y dijo, yo veo que Dios tiene para México una gran inundación que viene pronto. Veo casas inundadas, ciudades inundadas, calles inundadas, personas siendo arrastradas por las corrientes de las aguas. Julio 2013. ¿Qué pasó cuando estábamos celebrando las fiestas patrias de 2013? Fueron como 13 o 14 estados inundados, la peor inundación que México ha tenido en la historia. Se cumplió la profecía. 28, prácticamente todo la República afectada, pero 13 o 14 con una devastación tremenda. Se cumplió la profecía que Dios le dio a este hermano. Dios está enojado con México y una de las razones es el aumento de los falsos profetas. Pero le dijo Dios a este hermano, no solamente estoy enojado con los profetas que hablan mentira, sino con las personas que les creen, porque prefieren creer a los humanos que creer mi palabra escrita, inspirada por mi Espíritu Santo. Y eso es hacer de esos ministros sus ídolos, porque les hacen más caso que a Dios. Entonces Dios también está enojado con esos falsos, yo pienso falsos creyentes, los que se dejan engañar. Porque yo creo una cosa, hermanos, de acuerdo con lo que dice Cristo, la persona que cree mentiras, las personas que no quieren saber de santidad, oír de santidad, pienso, que no aceptan la verdad y que aceptan la mentira, pienso que ni siquiera son verdaderos cristianos, aunque vayan a la iglesia. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice en Juan 8:47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El ministro de Dios no habla por su propia cuenta, tiene que hablar lo que está escrito, es simplemente un portavoz, un mensajero, un portador de la palabra. El que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye, presta atención a las mismas, las acepta, le interesa, le gustan, aunque sean duras, las defiende, las enseña y por supuesto las vive. El que es de Dios, y además tiene el poder del Espíritu Santo para ponerlas por obra. El que es de Dios oye las palabras de Dios, le gustan. Y el mismo Señor Jesucristo dice más adelante en Juan 10, 4 y 5, por favor. ¿Qué hace un verdadero creyente cuando escucha mentiras? ¿Es fácil que las acepte? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué hace una verdadera oveja cuando oye la voz de un lobo rapaz? Dice, no, esta no es palabra de Dios, huye, no la acepta, la rechaza, la detecta, no, esto es falso. Entonces, no la cree, la rechaza, no la obedece, no la vive, la repudia, le da asco, la combate y no la vive. Cuando es verdadero creyente, no la cree además porque el Espíritu Santo es espíritu de verdad que nos protege del engaño. Lo pueden leer después en la primera de Juan capítulo 2, nos protege de la mentira. Pero eso estoy convencido de que un maestro de la Biblia que deliberadamente tuerce los mensajes y engaña, aún conociendo la verdad, no puede ser un verdadero cristiano. Y si muere así, va a ir al infierno, porque hay muchos de ellos allá. Va a ir al infierno por mucho que sepa de escritura, por muy afamado que sea, por mucho que salga en televisión, por mucho que tenga un auditorio lleno de miles de personas, como aquel guatemalteco, aquel venezolano, aquel costarricense, ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Aquella mexicana, ya saben de quién hablo.
Bien, de acuerdo con lo que la Biblia me enseña a mí, en mi opinión, un ministro mentiroso no es un verdadero cristiano, lo repito. Dice además la Escritura que las herejías son una obra de la carne y que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay muchos ministros, y los puedes ver ahora en internet, predicando herejías y blasfemias. ¿Pueden ser cristianos? Si mueren así, ¿se van a ir al cielo? No, una terrible condenación les espera ya, si no cambian. Estamos de acuerdo en que ningún ministro es o somos infalibles. La infalibilidad no existe. Podemos cometer algún pequeño error de interpretación, de criterio, lo que sea, pero todos tenemos que enseñar lo que sinceramente creemos que es la verdad. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? Decíamos que el verdadero creyente ama la verdad, la cree, la defiende y rechaza el engaño. Por eso pienso también que la mayoría de los congregantes de esos televangelistas famosos que salen en enlace, pero que famosos, pero que dicen un montón de blasfemias y herejías, y la gente sigue yendo a sus congregaciones y les aplaude y dice amén y aleluya y gloria al Señor a todas sus barbaridades. ¿Ustedes creen que son creyentes verdaderos? Si yo dijera esas cosas que ellos han dicho, ustedes ya no vendrían el domingo siguiente. Si yo comparara a Dios con una mujer pública que te hace favores a cambio de dinero, ¿ustedes vendrían el domingo siguiente? ¿Y saben quién lo dijo? El venezolano. Si yo dijera que somos Jehová Junior, ¿vendrían el domingo? Lo dijo el guatemalteco, y su iglesia sigue llenando, y sigue llenando los lugares donde va. Si yo dijera que Simón el mago tuvo razón y el que se equivocó fue Pedro, ¿vendrían el domingo siguiente? Lo dijo el guatemalteco y sigue, miles de gente lo siguen todavía. ¿Pueden ser verdaderos creyentes? Ustedes ya se hubieran salido corriendo de allí. ¿Y por qué sus seguidores no lo hacen? Porque pienso que no son ovejas realmente de Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Verdad que está muy claro? Si yo digo herejías, ya no vengan, y harán bien, harán bien. Y después señálenmelo, háganmelo ver después. Hermano, lo que tú dijiste está, mira, aquí con la Biblia. De veras, después del servicio, y yo me comprometo a que el domingo siguiente corregiré mi error públicamente. Ya se los he dicho y se los reitero, y está abierto para siempre, mientras yo me permita tener un ministerio. De manera que el creyente falso cree la mentira, la ama, la sigue, pero para su muerte y para su destrucción. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿De quién habla? Del diablo y de sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los ministros falsos. ¿Destruye cómo? Con la mentira. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. De manera que un ministro verdadero siempre te va a exhortar al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Jeremías 23, 21, por favor. El 21 y el 22 hace el contraste entre los falsos y los verdaderos. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Habla de los verdaderos o de los falsos? De los falsos. ¿Y el 22? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice el ministro que verdaderamente tiene temor de mí, me conoce, tiene comunión conmigo, me respeta, me ama. Ese es el que hace volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras a la gente. No los anda nada más dando sus palmaditas en el hombro, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? De manera que los ministros confiables te enfatizan en que no esperes bendiciones del Señor mientras vivas en rebeldía a sus mandamientos. Es más, te enfatizan que ni siquiera esperes ir al cielo
si te obstinas en seguir en tus pecados. Porque es la verdad, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, el mensajero de Dios lo tiene que decir. Es su obligación para con el Señor y para con las personas y para con uno mismo. No para andar maquillando nada. Ya vimos que el falso ministro solamente te va a hablar de cosas bonitas, de bendiciones. Y como vimos al final de la plática pasada, ese pseudoapóstol y pseudopastor venezolano muy famoso estaba diciendo ante un auditorio enorme y por televisión y por internet, estaba diciendo, independientemente si las personas vivían en pecado o no, eso no les importa a ellos. Yo lo vi, estaba diciendo, Dios dice que todos ustedes tendrán prosperidad. Dios dice, fíjense bien, Dios dice que todos es ¿qué? Todos serán sanados. Dios dice que todos ustedes serán prosperados. Dios dice que todos ustedes tendrán éxito. Todos los que me están viendo, todos los que me están oyendo. ¿De verdad Dios dice eso? ¿Creen que Dios dice eso? No, ese fulano de tal dice por su propio corazón. Otra vez, Jeremías, ¿qué habíamos visto? El 21, gracias. 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Ustedes creen que ese es un verdadero o falso profeta? ¿Ustedes creen que Dios promete así bendiciones, prosperidad, éxito, sanidad, a diestra y siniestra, nada más porque ese Señor lo decretó? Y dice, Dios dice, se atreve a hablar en nombre de Dios. Si las bendiciones de Dios para su pueblo están condicionadas, entre otras cosas, a la obediencia, como vamos a ver más tarde, esta persona, este falso, este lobo rapaz, solamente está tratando de agradar a las ovejas con mensajes dulces y engañosos, pero que de nada les aprovecha. Y está muy seriamente decir, Dios dice, cuando Dios no ha dicho nada, muy seriamente penado por el Señor. Es muy peligroso hablar algo de parte de Dios cuando Él no lo ha ordenado. Jeremías 14, 13 al 15, por favor. Jeremías 14 dice, y yo le dije, Señor Jehová, he aquí que vuestras profetas, los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y hambre serán consumidos estos profetas. No importa que vivan en pecado, habrá prosperidad, habrá bendiciones, habrá toda clase de bienes. Mentira. Mucho cuidado. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando decimos, Dios me dijo. ¿Verdad que es muy común? Incluso entre el pueblo evangélico, Dios me dijo que te dijera esto, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo y por eso hice esto. Momento. De veras, yo no dudo que Dios sí nos habla. A mí me ha hablado y he escuchado su voz. Y por su gracia puedo reconocerla cuando viene de Dios, pero se nos hace muy fácil decir cuando se nos viene un deseo o una idea al corazón que viene de nosotros mismos, decir ¿qué? Dios me dijo. Momento, si no estás seguro, no lo afirmes, porque es algo que a Dios no le gusta, que hables de su parte cuando Él no te ha hablado ni te ha dicho nada. ¿Sí, hermano? Puede decir, yo pienso, yo me imagino, yo quiero, ¿no? Pero no aseveres que Dios te dijo, si no estás seguro. Bien, tenemos muchos ejemplos de falsos profetas que se pasan decretando, prometiendo y profetizando falsamente bendiciones, prosperidad, éxito a diestra y siniestra a todos los que están escuchando su mensaje. Ya no les voy a dar más ejemplos, pero uno mexicano, otro de Costa Rica, en fin. Pero jamás te dicen que te va a venir mal si te obstinas en seguir en tus pecados. El verdadero profeta de Dios, el verdadero pastor, el verdadero siervo te dice
que si andas en maldades te vendrá destrucción, que te vendrá mal de parte del Señor. Lamentaciones 2:14, por favor. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Y qué hicieron? Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Los profetas vieron tu pecado, sabían que vendría sobre ti destrucción y no te dijeron nada, solamente te adularon. Por eso vino destrucción sobre ti, por culpa de tus profetas que te engañaron, que te dijeron todo está bien, no pasa nada, no viene destrucción, siguen tus maldades, Dios es muy bueno, Dios no castiga. ¿No he escuchado mucha gente decir Dios no castiga? Y Dios dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. A ver si no da tiempo de verlo después. Entonces, ¿qué hace un verdadero profeta? Te descubre tu maldad y te advierte: viene destrucción si no te arrepientes. Los falsos ministros no te dicen jamás una verdad muy grande de la Biblia, que es la siguiente: que Dios nunca da bendiciones a su pueblo que anda en rebeldía, que anda en maldad. Les voy a leer en esta traducción porque es más clara, después lo buscan en su Biblia. Segundo de Crónicas, vamos a ver aquí nada más, 16:9, después lo buscan en su Biblia, porque aquí está más clara. Porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de los que le son fieles. Otra vez, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de ¿quiénes? De quienes le son fieles o infieles, de los obedientes o los desobedientes, de los santos o de los impíos, de los santos, de los piadosos. Entonces sí, el poder del Señor se manifiesta en favor nuestro. Pero eso que te dicen vas a tener prosperidad, sanidad, bendición, éxito, independientemente de cómo vivas, ¿Dios lo ofrece? Por supuesto que no. ¿Te lo ofrecen los falsos? Sí, yo le creo más a Dios. ¿Tú a quién le vas a creer más, hermano? Pero no todos, por desgracia. Entonces, para manifestar su poder a favor de los que tienen no corazón rebelde para con Dios, sino dócil, obediente. A veces clamamos y Dios no nos responde como quisiéramos. Señor, te estoy pidiendo esto y no escucho respuesta, no pasa nada. ¿Qué está pasando? Puede ser que esté pasando lo siguiente. Vamos a pedirle aquí a Sergio y a Aida que nos hagan favor. Zacarías 7:11-13. Dice Dios: porque no quisieron escuchar, antes, dice, es voz de Dios, porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír ¿a quién? Las órdenes de Dios, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante? Duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y hasta el 13, por favor. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué yo no escucho sus clamores? ¿Por qué no escucho sus oraciones? ¿Por qué no escucho sus peticiones? Porque han puesto su corazón duro para mis mandamientos y no los ponen por obra. Mientras no se arrepienten ni crean que yo les voy a conceder las peticiones de su corazón, ni voy a satisfacer las necesidades, ni voy a resolver sus problemas. ¿Por qué? Por su rebelión. Por más que oremos, recuerden ese pasaje tan conocido, segundo de Crónicas 7:14. ¿Verdad que lo tenemos memorizado? ¿Sí? Y a veces, ¿de qué nos sirve tenerlo memorizado? Dice Dios: si se humillare mi pueblo, vamos a leerlo todos juntos, por favor.
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ya se fijaron en todas las condiciones? ¿Es nada más orar? ¿Es nada más llorar, lamentarse, sufrir, pedir? ¿Qué? Se convirtieren de sus malos caminos, si abandonan sus caminos de maldad, entonces yo oiré, yo prestaré atención, perdonaré los pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu situación, tu problema, tu estado emocional, matrimonial, familiar, el que sea, siempre y cuando se vuelvan de sus malos caminos. Aquí está la clave. Puedes orar todo lo que quieras, desgañitarte, quedarte sin laringe de tantos gritos, deshidratarte de tantas lágrimas que derrames. No es tu clamor el que va a mover la mano del Señor, no es tu llanto, no es tu problema, no es tu dolor, no es ni siquiera la fe que dices tener, no es tu ayuno, sino la corrección de tus malos caminos. Es tu arrepentimiento lo que va a mover la mano del Señor. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? ¿Estoy inventando? ¿Verdad que es muy claro, hermanos? Y hay hermanos o hermanas, ay hermanos, oren por mí, porque tengo tal y tal necesidad, y oran y no pasa nada. Y vuelven a orar y no pasa nada y el problema no se resuelve. Y el pastor ora, no pasó nada, no, es que ese pastor no está suficientemente ungido, mejor me voy con el de enfrente. Y ese pastor tampoco tiene unción porque no se me resolvió, y va de pastor en pastor, de iglesia a iglesia, de hermano en hermano, y el problema sigue. ¿Qué está pasando? ¿No será que lo que le falta es arrepentirse? ¿Puede ser? No todo se lo vas a dejar a la oración. Isaías 1:15, por favor. Dice Dios: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, llenas están de pecado. Y más adelante el Señor dice: dejen de hacer lo malo, comiencen a hacer lo bueno. Mientras yo no los voy a oír, dice el Señor. ¿O este principio ya cambió? ¿O solo porque Cristo ya murió para darnos vida eterna tenemos libertad para hacer todos los pecados que se nos vengan en gana? Como andan algunos predicando eso por allí, yo los he oído. Yo conozco gente que predica y cree eso. Un verdadero cristiano no puede creerlo, ni mucho menos vivirlo. Jeremías 5, 23 a 25, por favor. Dice Dios: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. La lluvia temprana y tardía son cosas buenas, ¿verdad? La siega es una cosa buena. Pero ¿qué pasa? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. O sea, nuestros pecados, nuestras maldades hacen que Dios cierre su oído y apartan de nosotros el bien. Es como si Dios quiere enviarnos bendiciones, una lluvia de bendiciones, y nosotros arriba de nuestra cabeza abrimos un paraguas. ¿Y esa lluvia qué? No nos llega. El paraguas de la desobediencia, el paraguas de la rebeldía. De manera que nuestras maldades atraen el bien o atraen el mal. Detienen el bien o detienen el mal. Detienen el bien, la maldición no vendrá sin causa. Por supuesto que un cristiano que vive en obediencia también puede tener problemas. Su fe puede ser puesta a prueba. Yo creo que todos hemos tenido problemas desde que nos convertimos. El mismo apóstol Pablo pasó por tribulaciones, ¿sí o no? Sí, muy fuertes. Pero las atravesamos con la paz y la consolación sobrenaturales que nos da el Espíritu Santo, que no tienen los impíos, los incrédulos. Pero ese ya será otro tema que podemos tratar otro día. ¿Por qué un cristiano a veces pasa por pruebas?
Eso es otro tema interesante, ¿verdad?, que se podría tratar. Pero si estamos en problema tras problema o tras problema, o estos no se resuelven, la palabra dice, Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? ¿Pensar a la ligera? Reflexionar, ¿verdad? No es así una cosa, no, meditar es profundamente, analizar, pero bien, razonar bien. Pero fíjese, ¿cómo hace énfasis el Señor? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, pero no solamente meditad, sino ¿cómo? Bien vuestros caminos. ¿Cuántas veces nos ponemos a analizar realmente nuestros caminos, nuestra vida? Sinceramente y con humildad, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿O me creo lo suficientemente bueno como para, ay no, pues, no, dice, meditad bien vuestros caminos, a ver, ¿qué puedes corregir? ¿O ya alcanzamos todos la perfección? ¿Tenemos algo que corregir? Bueno, meditemos en qué y pongamos manos a la obra, hermanos. No nos conformemos con el grado de santidad que tenemos. Meditad bien vuestros caminos, o medita bien en qué le estás fallando al Señor. A veces el problema que estamos atravesando no lo vamos a resolver con oración, sino con un cambio de actitud. A veces hay que corregir un pecado, como ya hemos dicho. A veces tenemos que corregir actitudes equivocadas, corregir errores, pereza, desidia, malas decisiones. Alguien se puede estar quejando de que tiene problemas en el matrimonio y que estos no se resuelven, y pueden estar orando y pedir a otros que oren por sus problemas conyugales, y estos no cambian. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas además de orar? Corregir actitudes equivocadas, exactamente. Que analicen qué están haciendo mal como cónyuges, en qué están fallando como pareja. La esposa se queja de que tiene problemas con el marido y que los problemas siguen y siguen con el paso del tiempo. Pero lo que ella no ve o no quiere reconocer es que es en buena medida responsable de los problemas que tiene en su matrimonio. No está reconociendo que ella es una respondona, irrespetuosa, rebelde, gritona con su marido, y luego se queja de que tiene problemas. Pues que no se queje, que mejor que haga, que cambie, que corrija lo que tenga que corregir. O el marido también, ay, es que tengo problemas en mi matrimonio y no se resuelve, ay, oren por mí. Pero ese señor no trata bien a su mujer, es descortés, es desatento, no le escucha, no le hace caso, no la trata como a vaso más frágil, no la respeta, es frío, es grosero, es gritón, es áspero, y luego no quiere tener problemas con su esposa. ¿Todo se lo va a dejar a la oración? ¿O qué tiene que hacer? Cambiar. De manera que si alguien tiene problemas en su matrimonio, lo primero que debe hacer es ver, a ver, cuál es la parte que a mí me corresponde. Yo sé que aquí algunos tienen cónyuge, otros ya enviudaron, otros ya se divorciaron, algunos son solteros y algún día se van a casar. Bueno, pues aplica estos principios para cuando tengas tu cónyuge, ¿no? Entonces, si tienes problemas en tu matrimonio, lo primero que debes hacer es ver tú en qué estás fallando, porque habitualmente a toda la culpa, ¿quién la tiene? Siempre es el otro, siempre. Uno siempre es el angelito, el malo siempre es el otro, ¿verdad? Pero el cónyuge piensa igual. Pero en fin, eso ya lo vimos hace tiempo con detalle. A veces las personas se quejan de que tienen problemas en su trabajo, oran y piden oración porque, ay, es que están por despedirme. Espérate, pues cambia de actitud, ponte las pilas, empieza a trabajar bien, empieza a ser puntual, sé más responsable, más eficiente, llévate mejor con la gente, ya no seas arrogante, ya no seas pleitista, ya no seas intrigoso, chismoso, enojón. Hay personas que piden el trabajo, ¿por qué? Simplemente por una mala actitud, no saben relacionarse bien. Hay personas que piden oración para salir de una crisis económica
pero a la vez están pasando por problemas económicos, pero son unos derrochadores y pésimos administradores de sus recursos económicos. Hay personas que se van a Puerto Vallarta y regresando ya no hay para la renta. Familias. Pero ya se fueron a Puerto Vallarta. ¿De veras pasa o no pasa? Claro que pasa. ¿Por qué? Porque no saben priorizar, y ya lo vimos una vez. Tenemos necesidades primarias y las secundarias. Mientras las primarias no están cubiertas monetariamente, no puedes pasar a las secundarias. Pero ¿cuánta gente observa este principio elemental? Muchas no lo hacen. Por eso andan empeñando ahí para poder pagar la renta o comer. Hay personas que teniendo menos ingresos viven más desahogadamente que algunos que ganan mucho más, simplemente porque son administradores más sabios de los recursos. Por eso una vez aquí vimos, nunca hagas una compra solamente por hacerla. Siempre pregúntate si es una necesidad o es un capricho pasajero. ¿Es una necesidad o es una vanidad? Pregúntate si ese gasto que vas a hacer va a ser un agujero en tu economía que no te va a permitir después hacer un gasto que es realmente más necesario. A mí me gusta una cosa que me platicó Jesús, mi hijo que vive en Nueva York, una cosa que hace mi nuera, que hace su esposa. Está en una tienda la muchacha, mi nuera, y ve algo que le gusta, y ¿saben qué hace? No lo compra. Se va a casa y el resto del día lo está meditando. ¿Lo compro? No lo compro. ¿Realmente lo necesito? No lo necesito. Y lo piensa muy bien, muy bien, muy bien. Y al otro día decide si lo compra o no lo compra, pero nunca se precipita. ¿Verdad que no es algo malo? ¿No podríamos hacer también lo mismo nosotros? Una vez cuando hablamos de principios financieros aquí les dije, hermano, no cargues tu tarjeta de crédito, no la lleves contigo. Además del riesgo a que te la roben o te la clonen, vas a gastar más de lo que necesitas simplemente por tener la tarjeta. Te vas a sentir ¿qué? Superman. ¿Sí o no? Que puedes comprar todo lo que quieras. Pues sí, firmar no duele. No salgas con mucho efectivo. ¿Por qué? No, además vas a gastar de más. Yo así una vez decidí, no voy a andar sin mucho efectivo en la bolsa, porque si aunque quiera, no voy a poder comprar algo que después ni falta me hacía, ¿verdad? Así que además de orar por salir de la crisis económica, hazte un sabio administrador de tus recursos económicos. Decíamos, a veces para salir de problemas no nada más hay que orar, hay que cambiar actitud. Ay, Señor, sáname de esta gastritis. Mira, por más que oro, no se me quita la gastritis. Pero te sigues tomando 10 tazas de café al día. Sí, y una salsera todos los días. Pues por más que ores que Dios te quite la gastritis, ¿qué va a pasar? No se te va a quitar porque tú no estás haciendo lo tuyo, ayudando exactamente, muy bien. Bien. Dios no solapa irresponsabilidades. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Si tenemos problemas de cualquier índole, debemos preguntarnos hasta qué punto somos los culpables o responsables de los mismos y qué tenemos o qué debemos hacer para corregirlos, para solucionarlos y no dejar todo a la oración. Tenemos que preguntarnos cuáles de nuestros problemas son debidos a pereza, desidia, irresponsabilidad, descuido, derroche, a mal carácter o por no sabernos relacionarnos bien con las personas. Repito, a veces lo que necesitamos es cambiar de actitud, porque el problema que estamos atravesando puede ser que nosotros mismos nos lo estemos creando. Entonces, está en nuestras manos salir de él o
continuar en él. Pero hay gente que todo se lo quiere dejar a la oración sin cambiar de actitud. ¿Ya quedó claro este principio, hermanos? ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. A la 1:30 vamos a estar todos fuera. Fue el compromiso que se hizo. ¿Cómo podemos esperar a los creyentes en Cristo que nos vaya bien si andamos en rebeldía con nuestro Creador? Recordemos que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hebreos 12:6, por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 12:13, por favor. ¿Alguien quiere ser azotado por el Señor? Yo no. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿No quieres ser azotado por el Señor? ¿Quieres caminar por caminos como? Derechitos. No te salgas del camino, porque cuando te sales del camino, ¿qué viene? Saca el Señor su vara de azotes. ¿Regresas por las buenas o regresas por las malas, pero regresas? ¿Alguien quiere ser azotado? Dice la Biblia, no quieres ser azotado, no salgas del camino. Imagina que tú tienes un hijo, un niño que es muy bien portado, respetuoso, obediente, decente, muy aplicado en la escuela, con excelentes calificaciones. Es un hijo modelo. No tienes ningún inconveniente para cumplir algún gusto que tiene. Tal vez te pide algún juguetito que se le antojó, y si lo crees conveniente, ¿se lo compras o no? Pues sí. Oye, papá, llévame al circo, ¿no? ¿Lo llevas? Oye, pues sí, hay que hacer un aliciente, se está portando muy bien. Le llevas sus chocolatitos, en fin, lo mimas en la medida de lo conveniente, ¿no? Le das algún premio, algún aliciente, pero imagínate que de pronto ese niño, ese hijo empieza a portarse de manera irrespetuosa contigo y con los demás, se vuelve grosero, respondón, rebelde, desobediente, desobligado, empieza a salir mal en la escuela. Si tú eres un papá sensato, ¿qué harás con ese niño? ¿Lo seguirás llenando de dulces y chocolates? ¿Lo llevas al circo? ¿Lo sigues mimando? ¿Qué haces? ¿Hace el triciclo que le había regalado, se lo retiras, se lo escondes? Mientras no corrijas tu mala conducta, olvídate de chocolates, de triciclo, de dulces, de diversiones, de lo que sea. Eso lo haría un Padre sensato. ¿Nuestro Padre Celestial es sensato o no? Así que tú andas en rebeldía contra Dios y esperas que te llene de bendiciones. No. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Tú como un padre sensato tienes que aplicar correctivo y no le darás lo que pida. Y le vas a decir, hijo, no te voy a dar lo que me pidas, sino hasta que hayas corregido tu mala conducta. Terminemos con Salmo 88, 30, 32. Salmo 88, 30, ¿no hay? Déjame buscarlo aquí, porque está en Salmos 88. De eso no tengo duda. Lo único que debo haberme equivocado es el versículo. Ahorita es cuando dice, si mis hijos se apartaran de mi ley, los castigaré con vara de azotes. Bueno, se los voy a tener que deber para el siguiente domingo, si no lo encuentro aquí. Bueno, no es el 88, se los debo para la siguiente, pero dice Dios que si mis hijos se apartaran de mi ley, yo los castigaré
con vara de azotes. ¿Alguien quiere ser de esos? ¿No? Bueno. ¿Es Salmo 89? Entonces, gracias. Gracias. Entonces, gracias. Llegó aquí el rescate, varias semanas llegando al rescate. Desde el 31. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus ¿qué? Iniquidades. ¿Alguien quiere ser azotado por el Señor? Entonces, si tu hijo te pide, te suplica, te llora, te promete, se vuelve muy religioso y hasta te pide perdón, le dices, está bien, pero no es suficiente que me pidas y me prometas, yo quiero ver un cambio en tu vida. Entonces voy a retirar mi mano disciplinadora. Vamos a ponernos de pie, por favor. Damos gracias, Señor, por tu mensaje. Tu palabra es fiel y verdadera y es dada para nuestro provecho. Señor, te pedimos que cierres siempre nuestros oídos a los mensajes engañosos. Queremos solamente abrirlos a tus verdades. Nos preocupa que en este mundo estén multiplicando los falsos ministros, pero es una profecía que tú nos das para los últimos tiempos. Sabemos que tu venida está muy cerca y queremos velar en santidad como tú nos pides, Señor. Tú nos dices en tu palabra, sed santos porque yo soy santos, y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque así es como tú nos pides y es lo que tú mereces, Señor. Queremos tener los ojos puestos en ti, en tu persona, en agradarte, en servirte, en obedecerte antes de pedirte, Señor. Gracias te damos por este rebaño que es tuyo, que tú has formado, que tú has congregado aquí, y te pedimos que nos sigas bendiciendo y guiando por tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Puede tomar su asiento, hermano, que Dios les bendiga.